En este video nos vamos a encargar de programar toda la navegación que existe entre las pantallas de nuestra aplicación. Anteriormente ya hemos realizado esta primera pantalla donde se listan las especies disponibles y aparte de ello tenemos una activity que se encarga de mostrar enfermedades. Entonces lo que haremos ahora será añadir un evento de clic sobre cada especie para que el usuario navegue hacia esta otra pantalla y desde aquí decida la forma en que va a usar la aplicación. Una opción es prediagnosticar en base a síntomas. La otra opción es igual, pero eligiendo primero un sistema. Y debajo tenemos listado de enfermedades de la especie escogida y listado de enfermedades, pero escogiendo primero un sistema. Entonces vamos a poner estos 4 botones. Aquí no es necesario que traigamos nada desde la API porque estas 4 opciones son constantes. De hecho, tenemos las imágenes disponibles y las vamos a integrar en nuestra aplicación para que el usuario pueda decidir qué opción usar. Si recordamos un poco, tenemos un main activity y tenemos un disease activity. En el main activity tenemos las especies y en el disease activity tenemos simplemente un listado de enfermedades mostrando sus nombres. Vamos a crear un activity llamado options activity donde estarán estas 4 opciones. Para ello damos clic derecho sobre esta carpeta activity, vamos a new activity y elegimos crear un activity vacío. Vamos a usar el nombre options activity y vamos a dejar que esto nos genere un layout con el nombre activity-options en nuestros recursos XML. Ahora vamos a añadir estas 2 imágenes a nuestro proyecto. Para ello las copiamos y para pegarlas tenemos que entrar a app, source, main, res y a la carpeta drawable. Aquí pegamos las imágenes. Para evitar cualquier problema le cambiaré aquí el nombre para que no tenga un espacio. Le pondré directamente como nombre iconbook. Entonces al volver, ahora tenemos que irnos al layout que se ha generado para nuestro activity options y aquí vamos a encargarnos de mostrar las 4 opciones. Hay varias formas de lograr esto. Al menos para mí me parece más sencillo, tal vez porque lo he hecho casi siempre de esta manera, usar linear layouts. Al usar un linear layout nosotros podemos usar orientaciones. Por ejemplo, voy a crear un linear layout con orientación vertical y en su interior voy a crear 2 linear layout más. Pero en este caso ellos ya tendrán una orientación horizontal. Entonces tenemos un linear layout que va a tener 2 linear layout en su interior. Este linear layout general dice que se organicen verticalmente las 2 filas y cada fila dice que se organicen horizontalmente cada imagen. Entonces de esa manera conseguimos tener 4 elementos. Entonces aquí dentro de este linear layout voy a poner un image view y voy a copiar este image view para en realidad tener 2 image view para que ambos ocupen la misma cantidad de espacio en cuanto al ancho. En el width le vamos a poner 0 dp, pero vamos a usar un atributo más llamado weight, que es el peso. Si a ambos le damos un peso de 1, entonces tendrán el mismo tamaño. En cuanto a altura, a ambos le pondremos grab content. Y ahora vamos a usar el atributo source para especificarle la imagen que debe usar. Esta es la imagen que se observa aquí. Entonces vamos a usar esa imagen en los 2 primeros image view. Por lo tanto copio el atributo source y lo pego también acá. Están ocupando el ancho en las mismas proporciones. Lo que haré ahora será copiar estos 2 image view y ponerlos en el otro linear layout. Ahora bien, el segundo linear layout tiene también 2 image view, pero no se está mostrando. Lo que haremos será hacer que tengan la misma altura. Entonces, a nivel de linear layout, a ambos le pondremos una altura
de 0 dp y un peso de 1. Entonces ambos de esta manera ocuparán también la misma altura. Nótese que si usamos weight con width 0, el peso va a hacer que se reparta proporcionalmente en cuanto a anchura, pero si aplicamos el weight teniendo la altura en 0 dp, entonces la proporción se va a repartir en cuanto al alto de los elementos. Una vez hecho ello, a las dos imágenes que están debajo les vamos a cambiar la imagen por la correspondiente, cuyo nombre es iconbook. Entonces lo que estamos haciendo es esta pantalla de opciones. Lo que nos falta es que debajo de cada imagen tenemos que añadir un texto, y además hay un texto por encima de estas imágenes. Primero vamos a añadir el texto que va antes de las imágenes. Tenemos aquí un linear layout y otro linear layout que representan primero las dos imágenes de arriba y segundo las dos imágenes de abajo. Entonces, como esto está en una orientación vertical, para añadir un texto arriba basta con que añadamos un text view que ocupe todo el ancho y un alto que se adecue a su contenido. Entonces aquí pondremos seleccione acción, que como se observa ya está apareciendo en la previsualización. Vamos a centrar este text view usando layout gravity con valor de center. Si no funciona layout gravity, entonces es que debemos usar gravity simplemente. La diferencia es que uno aplica la gravedad sobre el elemento y el otro aplica la gravedad sobre los elementos que contiene en su interior. Ahora, si queremos que ese texto tenga un tamaño más grande, una forma de hacerlo es definir el atributo textAppearance, y aquí vamos a usar la opción que dice medium. Y ahora, para que tenga un color morado, usaremos textColor con el valor de @color primary dark. Recordemos que este color primary dark es un color que está definido dentro de nuestros recursos de colores. Ello significa que si vamos a values dentro del XML llamado colors, encontraremos su valor original. Esto lo hemos definido en los primeros videos. Aquí no hay ningún problema con las imágenes, porque las imágenes ocupan mitad y mitad a partir del espacio que queda disponible. Es decir, primero este text view está reclamando una altura y luego los linear layout están acomodándose para que se repartan exactamente en la misma proporción. Ahora lo que nos falta son los textos debajo de cada imagen. Tal vez lo siguiente no sea lo mejor, pero sí es lo más entendible para que podamos seguir avanzando. Ya no queremos que el ancho se reparta mitad y mitad entre las imágenes, porque entonces no habría donde poner los textos. Ahora vamos a hacer que el ancho se reparta entre mitades, entre dos linear layout más. Entonces, dentro de esos linear layout van a estar las imágenes. Por ejemplo, aquí acabo de llamar una imagen dentro de un nuevo linear layout y este ancho 0 con peso 1 le voy a asignar a ese linear layout. Entonces voy a reemplazar también la otra imagen de la derecha por otro linear layout. Es decir, hemos cambiado los image view por linear layouts una vez más. Esto nos va a permitir definir estos nuevos linear layout con una orientación vertical y va a tener entonces dos elementos, un text view además del image view. Por ejemplo, aquí pondremos el texto que estamos necesitando, que sería prediagnosticar por síntomas. Llegados a este punto, vemos que el text view no se muestra, pero en realidad sí está allí. Lo podemos saber porque si quitamos, por ejemplo, el image view, vemos aparecer el texto. Eso quiere decir que tal vez la imagen es muy grande, a pesar que estamos usando wrap content.
Entonces lo que haremos será mejor darle a la imagen un tamaño de 80 dp. Tal vez es un poco exagerado, por lo tanto vamos a aumentar el tamaño a 140. Al linear layout que contiene tanto a la imagen como al text view, vamos a darle un gravity center, y aquí a este text view le pondremos como show grab content para que este gravity de arriba pueda afectarlo como es debido, ya que si no el text view ocupa todo el ancho y tenemos nuevamente que asignarle un gravity al propio text view. Entonces a este text view le vamos a dar también un color que es el mismo que hemos usado antes, y vamos a copiar este text view en conjunto con la imagen para asignarlos al linear layout que está al lado derecho. Falta aquí que le pongamos una orientación vertical y que además lo centremos. La diferencia que existe ahora es que el linear layout que está a la derecha tiene una altura ajustada. Tenemos que hacer que ocupe todo lo que tiene disponible. Tenemos ya las dos opciones superiores. Vamos a seguir la misma idea para las opciones que están debajo. Entonces vamos a reemplazar este image view de la izquierda por un linear layout que contiene un image view y un text view. Le pondremos el icono adecuado y asimismo el texto adecuado, que en este caso nos dirá listar patologías de la A a la Z. Reemplazamos el image view de la derecha, reemplazamos su icono y le pondremos como texto patologías según el sistema afectado. Y así tenemos nuestras 4 opciones. Lo importante aquí es que no nos olvidemos de asignarle un ID a estos elementos para que se les pueda asignar luego un evento de clic desde código. Si queremos que el evento de clic solamente funcione sobre las imágenes, debemos darle un ID sobre el image view. Pero si queremos que funcione tanto sobre la imagen como sobre el texto, tenemos que dar el ID al linear layout que lo contiene. Lo bueno de este preview de Android es que, por ejemplo, si me sitúo sobre la imagen, en el lado derecho se marca con un borde azul. Entonces sé exactamente qué linear layout es el adecuado y así no me puedo equivocar con seleccionar toda la fila de abajo, sino que me centro solamente en el cuadrante inferior de la derecha. Entonces le daré aquí un ID al que llamaremos linear layout enfermedades según el sistema. Al otro linear layout le pondremos como ID linear layout enfermedades según la especie que ya se ha seleccionado. Y en la parte superior tenemos también que asignar los IDs correspondientes. Diagnosticar en base a un sistema o diagnosticar en base a una especie seleccionada. Es decir, en ambos vamos a usar síntomas, solo que en una se escogen las especies, una especie y los síntomas, y el otro es más específico porque se va a centrar en buscar enfermedades solo que afectan al sistema escogido, pero también usando síntomas, lógicamente. Ya tenemos esta pantalla, pero si no la llamamos, nunca se va a mostrar al usuario. Por ejemplo, Disease Activity tampoco se está mostrando por ahora para nada. En nuestro Main Activity, si recordamos, nosotros tenemos aquí nuestro Recycler View que contiene una grilla, una cuadrícula que está mostrando las especies con sus imágenes. Tenemos que asignar el evento de clic sobre cada elemento de este Recycler View. Eso lo tenemos que hacer, por lo tanto, dentro de Species Adapter. Si recordamos,
en el método onBindViewHolder nosotros asignamos los valores a los elementos. Por ejemplo, accedemos a un TextViewName, a un ImageViewSpecies. Entonces aquí mismo podemos asignar un evento de clic. Vamos a poner un evento de clic sobre la imagen de la especie. Para ello vamos a acceder al ImageView de especies y vamos a llamar al método setOnClickListener. Y vamos a hacer uso de una clase anónima. Una clase anónima es una clase que implementa una interfaz y se define aquí mismo. Por ejemplo, ahora estamos prácticamente creando una clase que implemente esta interfaz y que por lo tanto define este método onClick, que es un método abstracto definido dentro de esta interfaz. Voy a dejar aquí mismo en el video un link hacia un video que hice anteriormente sobre clases e interfaces en Java. Entonces aquí, esto es lo que se va a llamar cuando se haga clic sobre la imagen de una especie en particular. Lo que vamos a hacer es llamar a la activity optionsActivity. Para invocar un activity vamos a hacer uso de la clase intent. Por lo tanto vamos a instanciar un nuevo intent. Y a partir de esta instancia vamos a llamar a... Perdón, esta no era la manera correcta. Lo que hacemos es primero crear el intent. Para crear el intent tenemos que especificarle un context y tenemos que especificarle el activity que queremos que se abra. En este caso optionsActivity. .class. Y una vez que hemos definido el intent, vamos a llamar a la función startActivity. Normalmente, si estuviéramos en un activity, la función startActivity se podría usar directamente. Pero como no estamos en un activity, vamos a usar context.startActivity. Y aquí le pasamos el intent. Entonces, hasta este punto vamos a ver qué es lo que tenemos en el emulador. Si doy clic fuera de los CarView no pasa nada. Si doy clic sobre el texto tampoco pasa nada. Pero si doy clic sobre la imagen canino, conseguimos entrar aquí a esta otra pantalla donde estamos viendo las opciones disponibles. Esto de acá es la representación de este activity de acá. Y hay que tener en cuenta que no siempre lo que vemos aquí se va a ver exactamente igual acá. Y eso puede deberse a muchos factores. Por ejemplo, aquí el emulador dice que es un Nexus 5, pero aquí el preview se está mostrando a partir de un Nexus 4. Entonces, por ejemplo, ahora cambié la opción y ya estamos viendo algo que se adecua más a lo que nos está mostrando el emulador. Entonces vamos a tratar aquí de solucionar por ejemplo este tema de que el texto no está centrado. Pondremos este Gravity Center a todos los TextView. Tal vez aquí no se muestre una diferencia, pero en celulares de distintos tamaños esto podría ayudar a que el texto se centre cuando se muestre más de una línea. También, como las imágenes no resaltan muy bien sobre este fondo gris, al Linear Layout más general le vamos a dar un background que va a ser un color blanco. Y vamos a actualizar nuevamente. Y nuevamente a seleccionar la imagen de una especie. Ya se ve un poco mejor. Llegados a este punto, nosotros deberíamos tener en este Options Activity el ID de la especie que ha sido seleccionada. Hay varias formas de manejar eso de allí. Una alternativa es que cuando llamemos a este activity le pasemos la información de un activity a otro. Otra opción consiste en usar preferencias de Android que se llaman de esta manera. Shared preferences.
para que de esta forma, cuando se escoja una de estas opciones, la aplicación sepa qué especie es escogido y por tanto pueda hacer la petición adecuada a la API. Por ahora lo que tenemos es un DiseaseActivity que lo vamos a llamar aquí cuando se haga clic sobre listar patologías. Actualmente nuestro DiseaseActivity muestra información de todas las enfermedades, muestra el listado de todas las enfermedades. Tenemos que filtrarlo según la especie escogida, pero al menos en este video hay que llegar hasta enlazar este botón de listar patologías con el DiseaseActivity, que va a ser un evento bastante similar a lo que acabamos de programar. Entonces, este botón de acá, o más bien dicho, todo este linear layout tiene esta idea. Entonces vamos al Options Activity y vamos a obtener una referencia de ese linear layout. Para obtener una referencia vamos a hacer uso de FindViewById. Escribimos r.id. y aquí ponemos el ID del que queremos obtener una referencia. En este caso sería enfermedades por especie. Vamos a hacer un cast a la clase correspondiente. Y tal como se hizo antes, vamos a asignarle un evento de onClick. En este caso no usaremos clases anónimas, escribiremos this y por lo tanto la clase en la que estamos ubicados va a tener que implementar la interfaz y por lo tanto sobreescribir el método onClick. Es posible que usemos una misma referencia para resolver los listeners. Es decir, me refiero a que cuando se hace clic sobre un linear layout, en este caso estamos usando Options Activity como implementación de esta interfaz. Si nosotros tuviéramos otro linear layout, por ejemplo, que haga referencia a otro de los IDs, de todas formas podríamos seguir usando la misma instancia. Ambos clics se van a resolver por este método onClick. Y aquí nosotros podemos identificar qué elemento fue el que ocasionó dicho evento de clic, porque este método onClick recibe una instancia de view y a partir de esa instancia podemos usar getID. Entonces usamos un switch y vamos a crear varios case. De esta manera tendremos r.id.ll disease by species. Y de la misma forma vamos a tener otro case que va a hacer referencia al otro ID, que en este caso sería enfermedades basadas en un sistema seleccionado. Entonces, según la opción seleccionada, podremos desencadenar una acción u otra. En este caso, queremos que el evento de clic sobre el botón que está ubicado aquí permita que se abra DiseaseActivity. Entonces vamos a crear aquí un intent que va a ser igual a una nueva instancia de intent que va a recibir dos parámetros tal como se hizo antes. Primero va a recibir this y segundo va a recibir DiseaseActivity, que es el activity que queremos abrir. A partir de allí usaremos startActivity y le pasaremos esta instancia. Al ejecutar nuevamente nos encontraremos con lo siguiente, que damos clic a una especie, elegimos esta opción y estamos viendo el listado total de enfermedades. En el video siguiente vamos a mejorar esto para mostrar las enfermedades según la especie o sistema escogido.